de proyectos de ingeniería, vamos a darle una continuidad directa a el estudio técnico sobre un proyecto. Remembrando un poquito, un proyecto va a ser aquella en la que nosotros resolvemos algún tipo de necesidad o problemática que se pueda estar desarrollando directamente en nuestro centro de trabajo o en nuestra vida cotidiana. Además de que recordemos que ya hemos trabajado sobre la parte del estudio de mercado en la que nosotros vinculamos a nuestro proyecto con la oferta y la demanda que se puede estar manejando directamente con él. En el estudio técnico era cuestión de ir definiendo todas las características que va a poder contener nuestro proyecto al momento de estarlo desarrollando, desde los recursos materiales, humanos, financieros, las maquinarias, los equipos, los procesos, los procedimientos, la planta, la producción, el costo de cada uno de los productos o servicios que se va a estar ofertando, si vamos a tener algún desperdicio que se le llama de esta forma, o sea, algo que pueda ser como sobrante o que de repente ya no, si estamos trabajando sobre procesos, elementos o factores que no vamos a utilizar o que no vamos a manejar justamente después de haber procesado, después de haber generado nuestro producto en sí, considerando todavía otros factores más. Y nos habíamos quedado justamente con la planta. En muchas ocasiones, uno de los argumentos que se tienen que manejar es, bueno, qué elementos van a contener la planta, cuáles serían las características, pero también hay que visualizar directamente dónde se va a colocar la planta, cuál va a ser la localización de ella. Y para esto, pues va a ser necesario empezar a analizar los lugares en donde va a ser posible ubicarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar un lugar de donde se pueda hallar o se pueda obtener la máxima ganancia. Si vamos, ¿por qué? Porque pues nosotros tenemos que justamente buscar que la construcción del producto que se pueda estar elaborando, el costo unitario del producto, sea el mínimo que se pueda tener y ya de esta forma nosotros pudiésemos obtener mayores beneficios y mayores ganancias. Aunque hay que considerar también algunos efectos o factores justamente para poder determinar la ubicación. Bueno, esos factores, ¿cuáles pueden ser? Bueno, son factores que van a ser de locación y vamos a verificar esos factores por el detalle de que tenemos que ubicar en dónde va, dónde sería lo idóneo, dónde sería lo constatado directamente para poder manejarlos. Y esos factores, pues vamos a decir, uno de ellos puede ser por los costos de transferencia justamente a, a la cuenta de fletes, por los insumos que vamos a tener, cuál va a ser el costo de transportación y así poder producir el servicio, poder producir o generar el producto que se tiene planteado. Con ello, puede también estar incrementando el precio a ese producto que se vaya a desarrollar, aunque también pudiésemos empezar a verificar que independientemente que los insumos se tengan que traer a ese lugar, porque pues no se tienen a la mano, considerar ese flete de traslado y también al momento de la distribución, pues tendríamos que considerar el flete de traslado. O sea, tenemos que estar verificando todos esos costos necesarios y también poder vincular si va a ser viable. Sí, porque en muchas ocasiones no es nada más cumplir un capricho por cumplir, sino verificar directamente si va a ser viable. Sí, porque al momento de que los inversionistas
nos determinan o empiezan a vincular lo que nosotros podemos otorgar como bien o el servicio que se está generando y las ganancias que se pudiesen en dado caso producir, bueno, también es muy necesario identificar pues el costo que se va a tener y el gasto que se va a poder producir con ello. Entonces, el primero va a ser justamente cuáles serían todos los costos de transferencia, en este caso, cuando nosotros vamos a requerir los insumos de traslado, cuando los dichos insumos no se encuentran directamente en el lugar en donde nosotros tendemos planteado, tenemos pensado colocar justamente la planta. Otra de ellas, bueno, la disponibilidad y los costos relativos de los factores de los servicios e insumos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, independientemente de los recursos, de los insumos que pudiésemos manejar, bueno, también del personal. Si el personal que vamos a utilizar nosotros, ahí se puede conseguir la mano de obra que pueda estar en la zona. Sí, porque en muchas ocasiones también, si se requieren de obra, perdón, precisa, si se requiere de mano de obra en la que nosotros vamos a requerirlo con ciertas características, pues es muy necesario empezar a ubicar, empezar a voltear en dónde se tiene esa mano de obra. Sí, por ese motivo también hay que verificarlo, la maquinaria o el equipo especializado, de dónde va a poder provenir. Sí, porque en muchas ocasiones, repito aquí, nosotros siempre consideramos o debemos de considerar todos esos factores porque van a empezar a influir o van a empezar a influenciar directamente en los gastos producidos para poder soportar la construcción directamente de la planta. O sea, la ubicación de todos los bienes, de todos los servicios que nosotros vamos a considerar, de todos esos factores que puedan ser para nosotros una barrera que nos vaya a limitar al momento del desarrollo del proceso o del proyecto que se tiene planteado. Bueno, todos esos limitantes nosotros los tenemos que evitarlos, intentar considerar de que pues bajo ciertas características, qué costos o qué gastos vamos a estar manteniendo dentro de ellos. Y también otros factores. El tercer elemento son otros factores donde se maneja justamente la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización justamente considera que sobre la ubicación en la que se va a tener, ¿no? O sea, desde un inicio, en qué país nosotros tenemos planteado considerarlo por los insumos necesarios que se pueden estar manejando y también la regionalización. Sí, eso es muy importante porque imaginemos nosotros, podemos construir una planta o podemos solicitar que se construya una planta en una zona árida y donde vamos a requerir ciertos líquidos como el agua que lo mantengamos un poco cerca de ella. Entonces, nos va a costar mucho el poder llevar un sistema de agua ahí. O de repente, por ejemplo, considerar los gastos que pudiésemos tener si no hay energía eléctrica en la zona y vamos a requerir energía eléctrica, ¿cuánto nos va a salir la inversión para poder llevar la energía eléctrica a esa zona o a ese lugar? Hay que considerarlo. Parecería mentira, porque luego decimos, no, pero pues eso al final va a haber una utilidad o va a haber ganancias, sí, pero ¿en dónde o en qué momento hay que manejarlo? Sí, y si no existe en esa zona o en ese lugar, es como decir, voy a proponer un proyecto y el proyecto, pues al final de cuentas, sí funciona, el producto sí puede ser viable como tal, pero no se puede construir. Y eso genera también más gastos de los que nosotros pudiésemos tomar en consideración. Entonces,
Es muy importante la macrolocalización en cuestión lugar, el sol, la zona en la que va a construir la planta. Y también la microlocalización, esto pues nos va a dar un punto ya preciso en donde se va a ubicar la empresa, en donde se va a ubicar el lugar o la zona de la que nosotros vamos justamente a estar controlando o vamos a estar manejando el producto. Un punto necesario o importante que tenemos que considerar también nosotros los ingenieros, porque aquí de repente podemos entablar una, una fuerte discusión directamente en el aspecto de decir, oye, pero si yo estoy ya en un centro de trabajo y estoy proponiendo como proyecto una actualización de un proceso, una forma distinta, diferente de poder llevar a cabo esto, ¿por qué tengo que estar viendo esta parte de la macrolocalización y la microlocalización y dónde va a estar la planta? Sí, porque nosotros también tenemos que considerar que pues ahorita ya están puestos, o sea, si estamos en nuestro centro de trabajo, pues ya los servicios ya están puestos, ya toda la infraestructura ya está colocada y ya nosotros podemos ir a trabajarlo o ir a desarrollarlo, pero vamos a llamarla en consideración de construcción de proyectos, y tenemos que avalarlo, ¿sí? Independientemente que al final, si ya se tiene la planta, vamos a llamarla, si ya se tiene la maquinaria o el equipo necesario, eso se disminuye justamente de un presupuesto general global porque ya esa inversión ya se desarrolló. Pero de todos modos, nosotros tenemos que considerar como un gasto genérico para poder trabajar a nuestro producto. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre tenemos que ir considerando, bueno, cómo vamos a construir o cómo vamos a manejar justamente la planta y en dónde va a estar localizado, y por qué tengo que estar considerando justamente a los insumos que voy a tener al frente, porque también de acuerdo con los insumos que voy a utilizar, qué tanto voy a gastar para poder llevarlos a cabo. Y repito, imaginémonos nosotros que por qué mi empresa no hace un nuevo proceso para la elaboración de ciertos productos, ¿sí? Y de repente hago ese análisis y resulta de que sí es interesante o es importante, pero detectamos que llevar los insumos puede ser caro. Entonces, probablemente por ese motivo, no se consideró, no se llevó a cabo en ese tiempo cuando se instaló la planta productora, justamente el poder trabajar o el poder manejar con esos otros tipos de insumos, porque iba a salir mucho más caro en la producción y se necesitaba buscar y ubicar tanto en posicionamiento donde tuviésemos los insumos necesarios y poder producirlo bajo cierto costo. Y así también mi producto ofertado, la demanda lo pudiese adquirir. Sí, entonces todo eso tenemos que ir generando, ir analizando el por qué no se hizo, por qué no se manejó y el por qué no se tiene esto. Recordemos nosotros que en la era de los celulares o en los sistemas de celulares no debió de haber existido un sistema analógico. Debimos de haber vivido directamente un sistema digital. Esa es una gran controversia porque el sistema digital se inventó antes que el analógico, pero salía demasiado caro y la necesidad directa era pues el costo de acuerdo con la población que se tenía, de acuerdo con los recursos que se tenía, la economía mundial, cómo se manejaba. Entonces, por ende, dejaron tras bambalinas, vamos a decir, el proyecto de la era digital justamente de los equipos celulares y tuvieron que buscar o reprocesarlo de acuerdo con las características que se manejaban en la época.
y por ese motivo existió todavía una era analógica dentro de ella. Ahora, cuando hablamos de la ingeniería básica, que es otro de los elementos del estudio técnico, la ingeniería básica, pues esto nos va a ayudar justamente a definir e identificar a todos los factores fijos y los factores que, variables. ¿Cuáles son esos factores fijos que nosotros vamos a tener que aprender a identificar? Los edificios, los equipos, la maquinaria que nosotros vamos a estar teniendo o que vamos a requerir justamente para la producción en ese momento o la elaboración o el desarrollo del proceso que se está proponiendo. Y los factores variables, pues bueno, pues aquí en este caso la mano de obra, las materias primas, los insumos, los cambios que nosotros pudiésemos tener en ello. Todo esto, recordemos que pues tiene que ser parte de un sistema, parte de una elaboración requerida, necesaria, justamente en esta parte del producto, en esta parte del proceso. Y para ello también es muy importante que nosotros vayamos verificando o conociendo los siguientes factores, que son el bien o el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Reconocer o describir todas las características del producto que se está elaborando, del producto del que se está hablando. Si estamos hablando de una remanufactura en cuestión del proceso, de un proceso, ya sea para la elaboración de un producto o para dar un mantenimiento a un equipo, bueno, pues nosotros tenemos que hablar justamente de qué es el cambio, cuáles son las características, qué es lo necesario, por qué se tiene que adecuar, cuáles serían las ventajas, los beneficios que se pueden tener para ese producto o, en dado caso, bueno, en qué nos va a ayudar, en qué nos va a mejorar, qué es ventajas vamos competitivas vamos a tener comparado con lo anterior en cuestión de algún servicio, como un servicio de mantenimiento. ¿Qué diferencia voy a tener? ¿Qué ventajas competitivas me va a ofrecer a mí ese servicio? No, pues es que sabes que el servicio que se está en este momento proponiendo, pues vamos a tener menores tiempos o ventajas competitivas porque ya no vamos a tener paros no programados. Entonces, ya, qué es lo que realmente todas las características que realmente me van a venir a beneficiar, que van a venir a cambiar con lo que se tiene. Otro de la parte de la ingeniería justamente son el programa de producción. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere indicarnos directamente cuál va a ser el rendimiento y la eficiencia de los equipos justamente en términos físicos, en términos de desarrollo, menor tiempo de desarrollo, mayores eficiencias para poder utilizar el bien o el servicio que se va a tener, el cómo se va a desarrollar, qué ventajas vamos a considerar, si el insumo se puede, o con el nuevo insumo que se pueda considerar o tomar en cuenta, pues va a salir más barato el costo de producción sin minimizar la calidad del producto o del servicio como tal. Entonces, todos esos factores, todas esas situaciones, esos programas, tenemos que reconocerlos. Además de que, por ejemplo, cuando estamos hablando justamente del programa de producción, es el poder reconocer cuál va a ser el proceso, las fases, las etapas, los pasos que tenemos que seguir para producir ese bien o ese servicio. Esa actualización, esa mejora que se está proponiendo, ese cambio que se está desarrollando justamente del bien o el servicio que tenemos nosotros. Recordemos que cuando o sea, ya adentrado a esto, yo ya no le tengo que estar hablando como
un proyecto. Ya no le tengo que decir ahora el proyecto a desarrollar, sino ya el producto en sí, el bien o el servicio que yo tengo que manejar. Tengo que reconocer realmente para qué me va a servir, pero también tengo que reconocerlo todos los elementos que tengo que manejar, cómo lo voy a construir, cómo lo voy a transformar, cómo se va a desarrollar, qué se necesita, qué requiero yo como insumos, qué requiero yo, en este caso, como mano de obra, qué requiero yo como sistema de seguridad para poder trabajar. Todos esos factores, todos esos elementos, justamente son los programas de producción aquí porque nosotros cuando consideramos los programas de producción, no es nada más el producir el bien o el servicio, qué voy a hacer, sino también considerar todas las demás variables que van a tener que, van a estar influenciando o van a influir directamente con esos elementos. Un tercer factor dentro de esta ingeniería es el cálculo de producción. Bueno, vamos a tener que identificar, vamos a tener que llevar a cabo justamente los cálculos de producción en cuestión con base en el mercado, que va a ser justamente el reconocer este, cuál va a ser como ya reconocimos en las etapas anteriores, justamente en el estudio de mercado, conocimos el tamaño, aquí quiénes son los consumidores o quiénes son los que demandan el producto, pues vamos a estar trabajando justamente con base en ese mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que se requiere o lo que se necesita de producto. Y con ello también tenemos que tenemos que estar especificando directamente qué tantos son los tiempos que se van a requerir justamente para producirlo. Y tenemos también la otra opción que es con base en el mercado de acuerdo a la materia prima dada. ¿Sí? Tenemos que también nosotros precisar de acuerdo con cuánto de materia prima vamos a requerir, cuánto nosotros a producir para poder desarrollarlo. Imaginemos aquí, o sea, si yo quisiese, si yo estoy hablando de que ya encontré la fórmula para generar un biocombustible con base en algún producto, bueno, pues entonces aquí viene un estudio directamente. ¿Cuántos litros de biocombustible o para producir un litro de biocombustible, cuánto producto necesito yo de del insumo o la materia prima requerida? ¿Sí? Y aquí es de donde yo voy a empezar a verificar, oye, ¿sabes qué? Pues el biocombustible, con este producto, el biocombustible nos va a salir mucho más barato que las mismas gasolinas que se están produciendo en este momento. Entonces va a ser un factor competitivo, va a ser un elemento necesario para poder llevarlo a cabo. Yo tengo que producir por ejemplo, si estoy hablando de que voy a construir un nuevo dispositivo, un nuevo celular, por ejemplo, bueno, pues tengo que sacar al mercado que con los nuevos productos que yo pueda estar manejando, va a ser una competencia directa y cómo voy a desarrollar y qué materias primas y qué elementos me pueden salir mucho más barato para producir el mismo equipo. Y ahora pero también haciéndolo más resistente, con mayores características, mejor rendimiento. O sea, tengo que estar viendo qué más voy a poder ofertarle también a ese mercado final. Sí, entonces ahí ese es donde yo entrando. No nada más tengo que ir pensando en aumentar precios, claro, sino todo lo contrario, tengo que estar verificando justamente qué ¿qué más puedo ofertar? ¿Qué beneficios también voy a estar generando justamente y minimizando los costos de producción para así también poder ofertarlo al mercado y empezar que mi consumidor, o sea, que mi oferta, perdón, que mi demanda que estoy generando sea la adecuada, la idónea para poder posteriormente obtener ganancias.
También tenemos que considerar cuáles son los requisitos de mano de obra e insumos. Sí, no podemos ir dejando de lado estas características. Si vamos a necesitar la mano de obra, ¿qué tipo de mano de obra vamos a querer? Sí, si se va a requerir con cierta capacitación y si esa capacitación la vamos a absorber nosotros, o si ya tiene que venir con cierta preparación. ¿Por qué? Porque aquí ya viene. O sea, de acuerdo con la localización de mi planta, bueno, ¿dónde lo voy a colocar? Porque si no me va a salir mucho más caro traer la mano de obra especializada y estar capacitando al mi personal, ¿no? A la mano de obra que yo voy a utilizar. O tengo que verificar qué factores van a estar influyendo para mí, para el producto, para el servicio que voy a estar desarrollando, justamente si puedo estar utilizando mano de obra local y qué ventajas competitivas me va a estar dando. Y al igual que los insumos, recuerde, yo tengo que considerar como analista, tengo que considerar como desarrollador de proyectos justamente los insumos y con ello considerar todos esos gastos que me pueden estar produciendo justamente en traer los insumos al lugar o a la zona donde ya se tenía pensado, donde se tiene pensado y planeado la planta. La otra de las características es la especificación de las características de los equipos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué maquinaria, qué equipo se requiere? ¿Sí? Eh, Vamos a suponer que yo estoy desarrollando un proyecto de generación de gelatinas. La gelatina, por ejemplo, para poder producir se necesita que el agua tenga un punto de ebullición justamente para poder combinarla con el saborizante de la gelatina. Y ya después se le tiene que colocar ciertos elementos o ciertos factores para poder producirla. Después de eso viene un proceso de refresco y enfriado del producto para que se pueda mantener de una manera agradable. ¿Esto qué quiere darme a entender? Que voy a necesitar un sistema de enfriamiento y voy a necesitar un sistema de calentamiento también para poder producir como mi equipo necesario, mi maquinaria necesaria, justamente para poder producir el producto que se quiere desarrollar. Sí, pero tengo que considerar las características de esos productos. No nada más irme con el que tenga mayor precio o el que sea más grande, sino que realmente las características que voy a utilizar. ¿Sí? Ejemplo, un sistema de calentamiento no requiere de un horno, entonces son características que yo voy a manejar. Los factores, los elementos que son los que me van a estar brindando un costo, un beneficio justamente de desarrollo en lo que yo voy a requerir. El igual, para poder ir haciendo o considerando plantas que se vayan a estar manejando, pues eso es necesario o importante el, el lugar, la situación que nosotros tenemos. Sí, al igual que la mano de obra, la maquinaria o el equipo, es necesario saber qué es lo que se requiere para poder considerarlo en el desarrollo del proyecto, en el proceso como tal. Otro factor que hay que considerar es la distribución de la planta. Para ello, pues nosotros aquí tendríamos justamente que elaborar un croquis o desarrollar un croquis donde tendríamos que especificar la distribución directa de todos los factores o todos los elementos que se van a tener dentro de ella, ¿sí? Como por ejemplo el equipo, la maquinaria, las formas de traslado, la forma de producción que se va a tener, considerando distancias, medidas y así poder desarrollar al, a toda y poder ubicar justamente la infraestructura a utilizar y a manejar. ¿Sí? Ustedes podemos, o aquí podemos argumentar algo bien importante.
Bueno, y estos factores, estos elementos, ¿qué sucedería si yo lo hago en macro, si yo lo hago en grande? Sí, estoy pensando en crecimiento. Pero recuerden que también nosotros estamos pensando en unidades de producción. Sí, muy importante esto. O sea, por eso ya en apartados anteriores ya identificamos cuánto va a ser nuestras unidades de producción que estamos planteando y ya de acuerdo con esas características, pues también estamos considerando el tamaño de la planta, la ubicación de los equipos, de los materiales, de las maquinarias que se van a estar manejando en ello, con el afán de poder hacer más flexible, poder hacer más, más práctico el quehacer mismo del desarrollo del producto, del bien o del servicio que se está justamente. Y el último factor que tenemos justamente del apartado de la tecnología a utilizar es la obra civil. ¿Sí? Confrontando ya directamente el apartado anterior, que es el tamaño y la forma del edificio que se va a tener para poder justamente comenzar la distribución, para poder justamente considerar cómo sería la producción, la elaboración y la distribución de los diferentes productos. Sí, eso es lo que nosotros debemos considerar también. El tamaño del edificio, terreno que se va a utilizar, características, independientemente que ya tenemos considerado la localización, la ubicación macro por ciertos costos, por ciertas características como la mano de obra y los insumos que pueden estar influyendo. Entonces, todos esos elementos, todas esas características, tenemos que conjuntarlas, tenemos que manejarlas porque al final de cuenta es lo que va a hacer justamente para poder incrementar el costo de un bien o un servicio al momento de producirlo. Y al aumentar su valor, entonces, cuando sale a la venta precio público, pues también va a ser un poquito más elevado. Hay que considerar todos esos factores, todos estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a faltar nada más ya para una siguiente sesión? Nos va a faltar los aspectos administrativos. Pues los aspectos administrativos, tanto hablando del marco legal, el marco político y las características demás que tenemos que cubrir, porque estamos hablando no nada más de un producto, generar un bien o un producto, sino también en dónde se va a generar y cómo se va a estar generando cada uno de ellos y las características tanto financieras, económicas, industriales, materiales, legales que se vayan a estar utilizando dentro del mismo. Entonces, ya cada vez estamos identificando los elementos que se requieren para que nosotros podamos confrontar a todo un proyecto. Y repito, en muchas ocasiones nosotros estamos desarrollando proyectos en nuestros centros de trabajos existentes y podemos decir, pero es que ya sale gratis porque ya se tiene todos los elementos. Sí, ya se tiene todos los elementos o todas las características, pero tenemos que considerarlo como si no existiese nada, porque al final de cuentas el inversionista ya hizo una inversión directamente para colocar las maquinarias, los equipos, los sistemas con lo que está funcionando hasta el día de hoy. Y si nosotros proponemos un cambio, una adecuación, bueno, tenemos que vincularlo con el costo primario que ya se tiene previamente.